Entonces estamos con lo que son los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Como les decía, los hidróxidos son compuestos inorgánicos ternarios. ¿Qué significa? Que están formados por 3 elementos diferentes. Aquí los tenemos en nuestra presentación. Los hidróxidos surgen de la reacción o se forman de la reacción de óxidos básicos más agua. Cuando nosotros tenemos un óxido básico más agua, pues vamos a tener la formación de un hidróxido cuyo grupo funcional es el hidroxilo. Este grupo que tenemos aquí, OH, se llama grupo hidroxilo y tiene una valencia fija. Esa valencia fija del hidroxilo es de -1, ¿sí? Entonces, hablábamos que eran elementos ternarios porque estaban formados por 3 elementos diferentes: los metales, el oxígeno y el hidrógeno. Muy bien. Entonces ahora vamos a formar un óxido básico. Y luego le vamos a agregar agua y luego vamos a formar el hidróxido. Tengo aquí mi elemento, es el cobre. El cobre está utilizando una valencia de positivo 2. Para volver y formar este cobre en óxido básico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Entonces yo les digo que quiero formar el hidróxido. Para formar un hidróxido yo primero tengo que tener un óxido básico. ¿Con qué formo yo un óxido básico? ¿Con qué formo un óxido básico? ¿Qué tengo que tener para decir que tengo un óxido básico? Un metal más oxígeno, ¿verdad? Y a mí el ejercicio me dicen que yo voy a hacer reaccionar el cobre con valencia positivo 2. Y si quiero formar un óxido, lo que tengo que hacer es agregarle oxígeno. Cuando yo ya tenga el oxígeno, ¿cuál es el otro paso que tengo que hacer? Colocarle la valencia, ¿verdad? ¿Con qué valencia fija trabaja el oxígeno para formar óxidos? -2, ¿verdad? Y entonces se la voy a colocar, miren. Le voy a colocar la valencia de -2 sabiendo que esto se va a cruzar. Y lo vamos a cruzar y vamos a tener lo que es en ese cruce. Voy a copiarlo todo porque las flechitas me salieron después. Entonces voy a tener, permítanme, no lo voy a arreglar para que me salga bien. Miren, lo tengo aquí, se cruzó. Este negativo del oxígeno pasa al cobre y el positivo 2 del cobre, que era la valencia, pasa al oxígeno. Ahora, ¿qué me hace falta ahí para tener el óxido completo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo hacer ahí que no lo que me hace falta para tener compuesto, para tener formado totalmente el óxido? Simplificarlo, ¿verdad? Lo puedo simplificar porque este tiene 2 y este tiene 2. Significa que lo puedo dividir a la mitad y me va a quedar este que sería mi óxido. Ahora, con eso nosotros lo podemos balancear. El balanceo lo vamos a ver después. Lo que nos interesa es que ya tenemos el óxido básico y para formar el hidróxido necesito ese óxido básico que reaccione ¿con quién? Con agua, ¿verdad? Para que reaccione con agua. Y entonces se me va a formar esto. Cuando yo tenga una reacción de un óxido básico con agua, siempre, siempre, siempre va a tener esta composición, esta fórmula. Va a estar el OH y el metal. Se escribe primero el metal, luego se escribe el OH. Ahora, recordemos que tenemos que cruzar las valencias. Cuando nosotros formemos un hidróxido, tenemos que cruzar las valencias. ¿Cuál era la valencia con la que venía trabajando el cobre? 2. ¿Y cuál es la valencia con la que trabaja el hidróxido? ¿Con qué? Con -1, ¿verdad? Con la valencia -1. Y entonces, si ustedes se fijan, lo que va a pasar aquí es que tenemos que cruzar esas valencias. Por eso es que este hidróxido tiene un 2 en la parte de abajo.
S2 significa la valencia del cobre, porque las cruzamos. Imaginémonos que no tenemos este cobre, este OH2 aquí. Lo vamos a cruzar, este 1 pasaría hacia abajo y este 2 del cobre pasaría a ser su índice del OH. Y entonces ahí yo ya tengo mi hidróxido. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las nomenclaturas que utiliza lo que es el hidróxido? Las mismas que utilizábamos para los óxidos. ¿Cuáles eran las nomenclaturas que se utilizaba para los óxidos? Vamos a ver quién me lo dice. Aquí tenemos las nomenclaturas. Nomenclatura sistemática, nomenclatura tradicional y nomenclatura en stock. Y le vamos a preguntar a Angie. Angie, ¿qué se nombra en la nomenclatura tradicional? ¿Cuáles son las reglas para óxidos? Las valencias, ¿verdad? Siempre Emilia es la que me contesta. Las valencias y utilizamos los sufijos ico y oso para identificar esas valencias. Voy a preguntarle ahora a José. José, dígame, ¿en qué se basa la nomenclatura stock y cuáles son sus reglas? Muy bien, se basa en los números romanos, ¿verdad? Ahora, ¿quién contestó? Porque no fue José. ¿Quién contestó? Maybe, maybe. Vamos a ver ahora en qué consiste la sistemática y le vamos a preguntar a su compañero Noé. Noé, dígame, ¿en qué consiste la sistemática? Con los prefijos griegos, ¿verdad? Muy bien, con los prefijos griegos. Sistemática, prefijos griegos, tradicional, los sufijos, identificando la valencia. Hay diferentes sufijos y prefijos y la nomenclatura stock, la valencia en números romanos. Tenemos ahí nuestra fórmula, que la sacamos de aquí. Hicimos todo el procedimiento. Miren, formamos el óxido primero y luego le agregamos agua. Aquí lo tenemos. Ahora, en sistemática, identificamos los prefijos griegos y primero, pues nosotros notamos, identificamos cuál es el grupo funcional. ¿Cómo les dije yo que se llamaba este grupo funcional? ¿Qué estamos viendo? Hidróxidos, ¿verdad? Estamos viendo hidróxidos. Entonces, este grupo OH me identifica los hidróxidos. Se van a comenzar a nombrar de derecha a izquierda. ¿Cuántos átomos de el grupo hidroxilo tengo acá? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos átomos del grupo hidroxilo tengo acá? Recordemos que los subíndices me indican la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos tengo aquí? Tengo dos, ¿verdad? Por lo tanto, se va a llamar dihidróxido, porque estamos identificando la cantidad de átomos del grupo funcional, dihidróxido. Y ahora vamos con el cobre. ¿Cuáles son las valencias que tiene el cobre? 2 y 1, ¿verdad? Pero acá nosotros no la vamos a necesitar para nada porque estamos en sistemática. Entonces simplemente va a ser dihidróxido de cobre, siguiendo las reglas de nomenclatura sistemática. Ahora vamos en la tradicional. En la tradicional sí utilizamos las valencias. ¿Y cuál es la regla de tradicional? Vamos a ver quién me la dice. Se escribe la palabra del grupo funcional, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué grupo funcional es este? Hidróxido. Entonces vamos a escribir la palabra del grupo funcional, hidróxido, seguido de la raíz del elemento. ¿Cuál es la raíz del elemento del cobre? Cup, ¿verdad? Y vamos a identificar de las valencias del elemento cuál es la valencia que está utilizando en ese momento. ¿Cómo identificamos la valencia que está utilizando el metal? Fijándonos en la cantidad de átomos que tiene el grupo funcional. ¿Cuántos átomos tiene el grupo funcional? 2. Significa que el cobre para este compuesto está utilizando la valencia 2. Y la regla me dice que si
el elemento tiene dos valencias, voy a utilizar los sufijos oso y ico. Oso para el de valencia mayor, oso, perdón, para la valencia menor y ico para la valencia mayor. Así como se los muestro aquí yo en la presentación. Ico el mayor, oso el menor. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar ese compuesto? Muy bien, estamos utilizando la valencia 2, por lo tanto se va a llamar hidróxido cúprico. Y vamos ahora a la más facilita y le vamos a preguntar a Carlos Rafael. Carlos, ¿cómo se nombraría ese compuesto en stock? El que estamos haciendo. El ejercicio que estamos haciendo en stock. Muy bien, vamos a preguntarle a Carlos Ocampo. ¿Cómo se va a llamar Ocampo en stock ese compuesto? Hidróxido de cobre 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué se llama hidróxido? Porque el grupo funcional es el hidróxido. En stock, la regla me dice que escribo el grupo funcional, el nombre del elemento y entre paréntesis escribo la valencia que está utilizando. Por lo tanto, aquí es hidróxido de cobre 2. Muy bien, vamos entonces a hacernos utilizando el iridio con valencia 3. Vamos a formar el hidróxido. ¿Qué necesito tener para formar un hidróxido? Necesito tener un óxido básico más agua. Y como solamente me dan el elemento metal, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer todo el procedimiento, formar el óxido básico. ¿Cómo lo formo? Copio el símbolo del elemento, la valencia, y como vamos a formar un óxido básico, yo sé que va a reaccionar con oxígeno. Miren. Ahora, para hacer esto, yo copio las valencias de cada uno de los elementos. ¿Cuál es la valencia con la que reacciona el oxígeno? Con valencia negativo 2, ¿verdad? Para formar óxidos. Entonces, miren, ¿qué va a pasar ahora? Voy a cruzarlos. La valencia, o sea, el exponente que lleva el oxígeno, va a pasar al iridio, que es este elemento con símbolo IR, y la valencia del iridio va a pasar hacia abajo del oxígeno como un subíndice. Y me voy a tocar la siguiente fórmula. Iridio 2, oxígeno 3, por la combinación. De aquí nosotros vamos a balancear, pero nosotros ya sabemos que es esto lo que vamos a tomar para formar nuestro hidróxido, ¿verdad? Entonces, miren, tomo el óxido que habíamos hecho y le agrego el agua. Lo hago reaccionar y yo ya sé que para formar el hidróxido siempre va a tener esta forma. Iridio o OH 3. ¿Por qué? Porque el OH se escribe siempre y lo acompaña el metal. Esa agua se reduce al grupo OH. Encerramos el grupo OH en paréntesis y colocamos simplemente el elemento con el cual reacciona, el metal con el que reacciona, que en este caso es el iridio. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cruzar las valencias. ¿Cuál es la valencia del hidróxido? No, -1, ¿verdad? ¿Y el iridio con cuál era la valencia con la que venía trabajando? Con positivo 3. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a cruzar. El 3 del iridio pasa para el hidróxido y el 1, que era la valencia del hidróxido, pasa para el iridio. Y entonces me queda este hidróxido que tenemos aquí. Miren, lo balanceamos, que eso vamos a aprender a hacerlo después. Ahorita quiero solamente que identifiquen cómo es la formación. Miren, lo balanceamos y ahora vamos a darle el nombre. La fórmula es esta, iridio OH3. ¿Le entienden por qué es esta fórmula? ¿De dónde viene? ¿Cómo la sacamos? ¿Sí? Muy bien. Sí, solamente nos tenemos que fijar en la valencia. Obviamente si yo les pido
fórmeme el óxido básico y fórmeme a partir del hidróxido, entonces usted hace todo el procedimiento. Pero usted dice, es hidróxido, va a tener el grupo H. Se une con el iridio, entonces el iridio va a ir antes del grupo H. El iridio está trabajando con valencia 3. Significa que tengo que cruzar las valencias. El -1 del hidroxilo pasa para abajo del elemento metal y la valencia del elemento metálico pasa para lo que es el hidróxido. Y tengo esto. Ahora, volvemos a las nomenclaturas. Quiero que me diga, por favor, Angie, ¿cuál es el nombre de ese compuesto en nomenclatura sistemática? ¿No está Angie? Bueno, vamos a ver entonces a Andrés. Andrés, dígame, ¿cómo va a ser el nombre de ese compuesto? En sistemática. ¿Cómo va a ser ese nombre en sistemática? Muy bien, muy bien. Es trihidróxido de iridio. ¿Y por qué voy a decir tri? Porque vamos a nombrar el grupo funcional utilizando los prefijos griegos para la sistemática. Prefijos griegos eran mono para 1, di 2, tri para 3, tetra para 4. Lo vimos la clase pasada. Entonces, son 3, por lo tanto, significa tri en el prefijo griego. El OH es el hidróxido, por lo tanto va a ser trihidróxido de el elemento que lo acompaña, que es el iridio. Por lo tanto va a ser trihidróxido de iridio. Ahora vamos en la tradicional. ¿Qué vamos a hacer en la tradicional? Tenemos que identificar cuáles son las valencias del iridio. ¿Cuáles son las valencias del iridio? Búsquenmela ahí, por favor. Ajá. 2, 3, 4 y 6, ¿verdad? ¿Cuántas valencias tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me dice la regla? Y le vamos a preguntar a Ángel. Ángel, ¿qué me dice la regla para nomenclatura tradicional cuando tengo 4 valencias? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué regla establece la nomenclatura tradicional cuando tengo 4 valencias? ¿Qué voy a hacer? No, son 4, son 2, 3, 4 y 6. Vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, ¿alguien aparte de Benjamín y Emilia que sepa? Utilizamos los prefijos griegos, ¿verdad? Entonces, miren, lo primero identificamos que es un hidróxido. En nomenclatura tradicional me dicen que escribo primero, se escribe el grupo funcional. Como este es un hidróxido, se escribe la palabra óxido, seguido de la raíz del elemento. E identificamos la valencia que está utilizando los sufijos y prefijos. Si es en la mayor, per, ico. Si es la siguiente mayor, que en este caso sería 4, sería ico. Luego oso y luego hipo. Vamos a identificarlos, lo hice bien ordenadito, de menor a mayor para que ustedes vean. Si trabaja con la valencia 2, le agregamos hipo y oso. Si trabaja con la valencia 3, le agregamos la terminación oso. Si está trabajando con la valencia 4, ico. Y si trabaja con la valencia 6, per ico. Díganme cuál va a ser el nombre entonces de ese compuesto. Hidróxido. Irídico, no, porque recuerden que no es la 4 que está utilizando. Muy bien, ahí les faltó el hidróxido iridioso. Quien lo dijo así, pues perfecto. Colocamos la raíz del iridio, que es iridi,
y le agregamos la terminación de la valencia que estemos utilizando. Estamos utilizando valencia 3, le agregamos la terminación oso. Es importante que aprendan a ordenarlas así. Usted las ordena y dice, a la menor de las menores le agregó sufijo oso y prefijo hipo. A la siguiente menor, oso. A la siguiente, como va a ser mayor, ico. Y a la mayor de las mayores, per e ico. Para que usted identifique. Ahora le voy a preguntar a su compañera, vamos a ver, a su compañera Jessica. Jessica, ¿cómo sería ese compuesto en nomenclatura stock? Muy bien, hidróxido de iridio 3. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? 3 entre paréntesis. Fijarse en este numerito que es bien importante. Este es el subíndice que me va a indicar la valencia del elemento que acompaña al grupo hidroxilo. Saber también que el OH siempre, 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 siempre trabaja con ¿qué valencia? Con -1. Muy bien, hasta aquí entonces voy a dejar el video. Muy bien, hasta ahí. Si ustedes se fijaron, como dice el ejercicio, en la nomenclatura sistemática para lo que son los hidróxidos, el prefijo mona no se escribe. Por eso aquí no decimos monohidróxido de monosodio, no, sino que de un solo colocamos hidróxido de sodio. El prefijo mona no se escribe. Muy bien, continuemos. Ahora seguiría su compañera Chelsea. Muy bien. Oxidrilo se le dice, pero nosotros lo conocemos o se conoce de manera común como grupo hidroxilo, pero también le llaman oxidrilo, ¿verdad? Ajá, muy bien. N, la valencia del metal. Ustedes ven el icono de mi mouse, ¿sí? Muy bien, entonces miren, aquí les vuelvo a explicar lo mismo que ya les he dicho yo. Las valencias se cruzan y siempre se escribe el elemento metal primero y luego el grupo OH. Y se escribe como subíndice la valencia del elemento metal. Casi siempre, o por no decir siempre, el OH como tiene una valencia de -1, siempre va a ir acompañado por un elemento que no va a tener un subíndice diferente de 1, porque como la valencia fija de él es -1, al cruzarse el elemento queda con un solo átomo y como cuando solamente tiene un átomo, el número 1 no se escribe porque ya se entiende, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahí los ejemplos. Si me ayuda Chelsea. Ajá. Uh-huh. Muy bien. ¿Por qué? Porque recordemos que en la nomenclatura sistemática no existe el mono para los hidróxidos, ¿verdad? Vamos con el siguiente, que sería... No, vamos con el del hierro. Hierro OH2. El penúltimo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un detalle.
Por ejemplo, si ustedes se fijan, el hierro, ¿cuáles son las valencias que tiene el hierro? ¿Cuáles son las valencias que tiene el hierro? Tiene valencia 2 y valencia 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué me dice la regla cuando hay dos valencias? ¿Cuáles son los sufijos que voy a utilizar? Ico y oso. Oso para el menor, que sería el de 2, ico para cuando el hierro utiliza valencia 3, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo de que el hierro está utilizando una determinada valencia? Vamos a ver a José. Vamos a ver, José, dígame, ¿cómo sé yo de que el hierro está utilizando una determinada valencia en ese compuesto? En nomenclatura sistemática, sí. Vamos a preguntarle primero a José Fernando que él me responda. José Fernando. Nada, vamos a ver ahí a alguien que me ayude. ¿Cómo identifico yo cuál es el valor de la valencia que está utilizando un elemento cuando se une con otro? En este caso, ¿cómo yo sé cuál es la valencia del hierro para ese hidróxido? Muy bien, ¿verdad? ¿Quién dijo por el subíndice? Marian, ¿verdad? Navy, es que los estoy colocando, jóvenes, los estoy colocando para los puntos de participación. Navy, exactamente, nos vamos a fijar, sí, mi amor, ya le voy a contestar. Nos vamos a fijar en el subíndice, en este caso es 2, entonces por lo tanto en nomenclatura tradicional sería hidróxido ferroso, porque está utilizando la valencia menor. Aquí yo creo que la fichita tiene algún error, porque aquí sería dihidróxido, porque hay dos átomos, ¿verdad? Entonces sería dihidróxido de hierro. Ahora vamos con el otro. ¿Sabemos por qué se llama hidróxido férrico? Alguien que me lo explique y me lo va a explicar. Marian. Marian, ¿por qué se llama hidróxido férrico? Marian. ¿Cuál es la... ¿Por qué yo digo que en nomenclatura tradicional el último ejercicio que tiene ese cuadrito de nuestra ficha se llama hidróxido férrico? Por el 3, ¿verdad? Por el 3, por la valencia que se está utilizando, entonces, si estuviera utilizando la valencia menor, sería terminación oso, pero el 3, como es la valencia mayor del hierro, porque solamente tiene 2 y 3, entonces colocamos hidróxido férrico. Muy bien. Y entonces, por lo tanto, en nomenclatura sistemática, sería su nombre trihidróxido de hierro. El siguiente. Bueno, tiene que poner, no le dieron chance, pero tiene que ponerse más, porque si no estos hipotes ya vio, ¿verdad? La dejan sin hablar. Usos de los hidróxidos en la industria, y le vamos a preguntar a sus compañeros que les dije que tenían que llevar la lectura, que me ayuden con esto. Uso de los hidróxidos en la industria. Los alumnos que dije que participaran. Helen ya estuvo, dije Madian, y sería la otra persona, dije Andrés, creo. Vamos a ver. Madian, léame por favor cuáles son los usos de los hidróxidos en la industria. Muy bien. Uh-huh. Muy bien, entonces se dan cuenta, la química tiene que ver con todo, ¿verdad? Imagínense en qué cantidad de cosas utilizamos los hidróxidos.
y ni siquiera no sabemos que eso es un grupo funcional y creemos que la química está muy alejada de nosotros y no es así, ¿verdad? Está ahí. Muy bien, entonces miren, aquí están los diferentes usos. Hidróxido de sodio en el jabón, hidróxido de calcio en lo que es en los blanqueadores domésticos. ¿Saben ustedes a qué se le llama hidróxido de calcio? ¿Por qué será de que se usa en la preparación de blanqueadores domésticos? Hidróxido de calcio. Para formar el hidróxido de calcio tengo que tener el óxido de calcio más agua. Y si yo mezclo el óxido de calcio más agua, ¿qué obtengo? No, vamos, el nombre común que se le da. Yo tengo óxido de calcio y le agrego agua. Es una agüita blanca. ¿Cómo se le llama eso comúnmente aquí en nuestro país? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo? No, no. Pensemos, no. Empieza con C. Empieza con C. Es blanca. Está bien, Melissa. La clase va a quedar grabada. Vamos a ver. Es blanca. Su nombre inicia con C. Termina con L. Es la combinación entre un óxido de calcio más agua. ¿Qué formo ahí? Piensen, piensen. Cal. ¿Quién dijo cal? ¿Quién? Chelsea. Sí, muy bien, Chelsea. La cal. Por eso es que el hidróxido de calcio, la cal, se utiliza en la preparación de todos esos blanqueadores domésticos. Y también las utilizamos por las propiedades que tiene de blanqueadoras en diferentes sustancias. Por ejemplo, ¿con qué lavan el maíz sus mamás o sus abuelas? Para que se ponga más bonito, más blanquito. ¿Con qué lo lavan? Con cal, ¿verdad? ¿Quién ha comido sopa de mondongo aquí? Yo, solo uno ha comido sopa de mondongo. ¡Ah! Qué finos me han salido. Nadie ha comido sopa de mondongo. Solo uno, dos. Ah, bueno. Imagínense ustedes el blanqueamiento de ese mondongo, de ese producto que son las vísceras de las vacas, se blanquea con eso también. Se utiliza la cal. Se utiliza la cal como una sustancia blanqueadora. Entonces, por eso les digo, los hidróxidos y los productos químicos y los grupos funcionales están en todo lo que nosotros, en todos los productos que nosotros tenemos acceso. El anión oxígeno que tiene una valencia de -2. Entonces ustedes los cruzan esas valencias. Tenemos que nos va a quedar como sodio 2 por el cruce, oxígeno 1. En nomenclatura tradicional, óxido de sodio. Incluso le pueden poner óxido sódico aquí como lo tiene su compañera. En nomenclatura stock, óxido de sodio, ¿qué valencia? Ahí tiene un errorcito Emilia. ¿Valencia? ¿Valencia? 1, ¿verdad? Ahí sería el errorcito porque el sodio, la valencia que está utilizando, es de 1. ¿Sí? Es de 1. Vamos a hacernos este del aluminio. El aluminio tiene una valencia de 3, el oxígeno tiene una valencia de 2, se van a cruzar, este 3 pasa para el oxígeno, miren, y el 2 del oxígeno pasa para el aluminio. Estamos bien. ¿Cómo se llama en nomenclatura tradicional? Óxido alumínico. Excelente. En nomenclatura stock, óxido de aluminio 3. ¿Quiénes no les dieron así esos dos ejercicios y por qué? Sí, me quedé solo con 20. Vamos a volver. Nos dice que es un óxido de bromo. Entonces yo digo,
hay bromo en ese compuesto. ¿Con cuánto está actuando de valencia? Con 5. Entonces lo saco. Miren, bromo 5. Más, me dicen que es un óxido. Por lo tanto, si es un óxido, va a reaccionar ¿con qué grupo? Con el oxígeno. Entonces voy a tener oxígeno con valencia menos 2. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cruzar para que me dé la fórmula. Este menos 2 va a pasar para el bromo. Y me va a quedar bromo 2. Y este oxígeno se va a quedar con la valencia del bromo. ¿Cuál es la valencia del bromo? Si hago el cruce. No, el bromo pasa para subíndice del oxígeno, la valencia del oxígeno pasa para el bromo. ¿Cuál sería entonces la valencia aquí? El subíndice del oxígeno, perdón. 5, sería 5, así como lo tiene su compañera acá, miren. Entonces, eso es lo que tienen que hacer cuando les da un nombre y les pide dar la fórmula. Por ejemplo, aquí dice anhídrido hipocloroso. Si me dice hipocloroso, ¿cuál es la valencia que está utilizando el cloro ahí? La menor. ¿Y cuál es la menor de todas? Positivo. 1, 2, 3. ¿Cuál es? La valencia es 1, 3, 5 y 7. ¿Cuál es la menor de todas? Positivo 1. Entonces yo voy a tener cloro positivo 1 más el oxígeno, que es negativo 2 porque con ese es que trabaja. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo voy a cruzar y me va a quedar como cloro 2, así como lo tiene su compañera, miren, cloro 2, oxígeno. ¿Oxígeno con cuánto? Con 1, ¿verdad? Porque cruzamos las valencias. Solo escucho a Emilia. ¿Los demás le entienden? Porque estamos comparando la tarea y este es el momento de decir qué parte no le entienden. Entonces, miren, aquí Emilia estaría correcto. ¿Mm?